Así que, si les parece bien, vamos a estar arrancando. Tengo algunos correos de gente que se va a estar conectando ahora, pero me parece que es oportuno, por lo menos, ir empezando como para hacer buen uso del tiempo, ¿verdad? Tenemos una primera tanda que la voy a estar desarrollando yo, de introducción y presentación, y también les vamos a estar pidiendo a ustedes que se presenten, ¿no? Les voy a presentar un PowerPoint como para que ustedes podamos seguir entrando en tema. Pero antes de hacerlo, quería preguntarles si me escuchan y alcanzan a ver bien lo que estoy presentando en este momento. Sí, se escucha bien y se está viendo. Perfecto. Lo estoy poniendo en pantalla grande para verificar también eso, ¿no? Se ve en pantalla grande, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, un poco el tema de hoy estaríamos iniciando lo que llamamos el módulo 2 de este curso de actualización, y en realidad hoy es programa y es un poco lo que les quiero contar, que se llama Teoría y Práctica de la Planificación y el Ordenamiento Territorial, ¿sí? Y este forma parte del programa de formación profesional que llamamos PAPUR, que está inserto dentro de la maestría en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Buenos Aires, que es así llamado el PROPUR. Entendemos que algunos de ustedes, creo que vos, Fernando Gripper, estás cursando el PROPUR. Así que después te vamos a dar chance que te puedas presentar, pero simplemente contar que un poco la historia de este programa. Nosotros estamos recién terminando, en realidad no lo hemos terminado, se superpusieron en una semana el curso de actualización profesional con el mismo nombre, ¿no? Teoría y Práctica de la Planificación y el Ordenamiento Territorial. El PROPUR tiene cerca de 75 años, ¿no? de antigüedad, es uno de los programas y una de las maestrías más antiguas no solo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, sino inclusive de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, dentro de esta trayectoria que ha tenido el PROPUR, en los últimos 5 años puntualmente ha existido, bueno, mucho antes, ¿no? Pero en los últimos 5 años se materializó la idea de no solo contar con una maestría, sino contar con cursos cortos, con cursos que estén muy dirigidos a, por una parte, sintetizar todo el componente teórico. Digamos, la maestría tiene un desarrollo teórico muy amplio, y también muy focalizado en la práctica, tratar de dar algunos cursos y programas que puedan dar los elementos esenciales para que profesionales de distintos campos puedan formarse en planificación y ordenamiento. Cuando hablamos de campos, históricamente, ustedes saben que la planificación y el ordenamiento territorial vino muy de la mano de lo que es la actuación de los arquitectos, ¿no? Como que yo me empiezo presentando, disculpen que no lo haya hecho antes. Mi nombre es Fernando Murillo, yo soy arquitecto de profesión, pero he hecho, como muchos de ustedes que están cursando el PROPUR, hice primero mi programa de especialización y mi maestría en Planificación Urbana y Regional, y después hice también mi doctorado, ¿sí? Mi doctorado en Arquitectura y Urbanismo. En ese sentido, gran parte del equipo técnico, que después ahora les voy a presentar también, y muchos de los docentes que forman parte de la maestría en Planificación Urbana y Regional, son egresados no solo de arquitectura, sino, y eso les estaba diciendo, de distintas carreras, ¿sí? Desde las carreras ambientalistas, ecólogos, carreras más sociales como economía, sociología, carreras de tipo ingenieriles, junto con los arquitectos, quieren más del medio biofísico, y mucha impronta también de los abogados, en el sentido de los abogados y geógrafos, ¿no? Entendiendo que sobre todo el ordenamiento tiene un componente legal muy fuerte. Entonces nosotros lo que vamos a estar iniciando hoy es el programa de formación, el módulo 2, del cual algunos de ustedes vienen de cursar el módulo 1, que es el curso, que tiene como característica este curso de actualización profesional. Son 6 clases, tiene un trabajo práctico muy básico que es una monografía, a diferencia de este programa que son 16 clases y tiene como trabajo práctico ya el desarrollo sí de un proyecto, ¿sí? Después vamos a hablar un poco más qué entendemos por proyectos.
Entonces, hoy lo que vamos a tratar es, por un lado, el plan de clases. Yo les voy a contar un poco en qué van a consistir los distintos componentes, los distintos temas y demás. Les voy a explicar un poco cómo entendemos el modelo de formación. Como ustedes saben, todo lo que es educación en posgrado está dirigido a la excelencia y al perfeccionamiento. Entendemos que cada uno de ustedes viene de disciplinas de base distintas. Entonces, un poco este programa busca homogeneizar conocimientos y también formar que cada uno aporte los conocimientos de base de los cuales proviene, ¿no? Porque creemos que así como la educación eh, tiene un carácter expositivo de clases, tiene sobre todo en este formato un carácter de aplicación práctica en un proyecto y también mucho aprendizaje con pares, ¿no? Y después les voy a contar en este primer tramo lo que es la agenda urbana, que es un contenido bibliográfico que nosotros proporcionamos, que es una publicación que hicimos en el ámbito de la maestría, ¿no? Un poco es un libro, que ahora les voy a contar algunos de sus elementos, que lo que intenta es sintetizar en un libro los elementos centrales que tienen que ver con el desarrollo de este curso. Es decir, nosotros usamos ese material para que los alumnos tengan concentrado en una publicación los elementos centrales, lo cual de ninguna manera elimina la posibilidad que puedan consultar otras bibliografías, ¿no? Así que bueno, yo primero les voy a dar, les voy a mostrar un poco cuáles son los puntos. Nosotros vamos a tener, como les decía, 16 clases, que tiene básicamente 7 módulos temáticos, ¿no? A diferencia del CAP, del curso de actualización profesional, que un poco trata de introducir, acá hay en el tema, acá hay una intencionalidad de avanzar y profundizar en determinados temas que entendemos que son centrales a la planificación. El primero y fundamental es un poco la estructura de comunicaciones y medio de transporte. Entonces, van a tener una serie de clases donde especialistas en transportes les van a estar explicando cuáles son los fundamentos de la planificación urbana desde el punto de la vialidad, de la accesibilidad, la cuestión de las áreas servidas y sobre todo en el tema del nivel de cobertura cuando hablamos de transporte, ¿no? Hay un segundo cuestión que tiene que ver con equipamientos, infraestructuras y servicios urbanos básicos, donde el tema central son los criterios de cobertura según localización, la capacidad de los niveles de prestaciones. También otros especialistas en distintos tipos de servicios, sobre todo saneamiento, energía, van a explicar algunas métricas respecto de cómo se definen criterios de cobertura según localización, según nivel de densidad, niveles de capacidad. Ustedes saben que según el servicio público se calcula el nivel de capacidad en función de la demanda y de la proyección, y cómo se proyectan niveles de prestaciones, ¿no? Hay un tercer elemento de política de vivienda, donde entendemos que si bien es un tema de especialización, se busca de alguna manera introducir alternativas de resolución o por lo menos análisis de déficit cuanti y cualitativos y estrategias que puedan desplegarse a nivel nacional, provincial y municipal. Hay un cuarto cuestión que es como medio el fundamento y el pilar de la planificación, que es lo que nosotros hemos denominado como aspectos significativos de la población, o sea, cuantía, origen, nivel económico y cultural, y sobre todo la cuestión de la dinámica demográfica, cómo crecen las ciudades, qué proyecciones tienen, y sobre todo manejo de censos, ¿no? Muchas veces todo el tema de manejos de censos requiere un cierto nivel de conocimiento respecto de uso de índices, indicadores. Es muy fácil confundirse y a lo mejor calcular proyecciones poblacionales en forma errónea. Y sobre todo el tema de cálculo dentro de la dinámica demográfica, nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de migraciones, tanto migraciones internas dentro del país como migraciones internacionales. La razón por la que le damos tanto énfasis a este tema básicamente responde a que entendemos, y algún elemento yo voy a dar en la primera clase hoy, que la planeación territorial está atravesada fundamentalmente por cuestiones migratorias y que la no atención de la complejidad en términos culturales,
habitacionales y ambientales de la cuestión migratoria, incurre en muchos de los errores que terminan derivando en procesos de proliferación de asentamientos informales, en distintos fenómenos sociales y demográficos, ¿no? Un quinto son los aspectos significativos de las actividades productivas, entendiendo también que cuando hablamos de planeación del territorio, estamos haciendo alusión a actividades productivas que se dan sobre una determinada superficie que requieren ser entendidas, ¿no? Según las demandas del ambiente, la provisión de recursos y sobre todo la cuestión de empleos que genera. Acá en términos instrumentales se busca apelar sobre todo a teorías que permitan algún nivel de predicción, ¿no? Que permitan vincular la cuestión del planeamiento territorial no solo a cuestiones habitacionales o físicas, sino sobre todo a cuestiones sociales relacionadas con capacidad de empleo. O sea, es muy importante que un planificador conozca, a nivel, aunque sea rudimentario, pero sí lo conozca, los cálculos de aglomeración económica en relación a la capacidad de producción de empleo, a las proyecciones. Hay ciudades y regiones en el mundo que según su localización, según los sectores productivos que está albergando, se pueden calcular cuál va a ser su proyección de empleo y en función de ello poder planear todo, ¿no? Sabemos que el empleo es determinante del nivel de ingreso, determinante también de la capacidad económica para proveerse de hábitat, ¿no? Entonces no habría una política de vivienda adecuada si no existe esta proyección de empleo, ¿no es cierto? Bueno, el sexto punto son los actores sociales de la planificación y la gestión. Acá hay un tema que nosotros como grupo, digo, los que llevamos adelante esto, le damos mucha importancia, que es la participación comunitaria. Sobre todo que entendemos que hoy no podría existir ningún tipo de planificación, ni urbana ni regional, si no incorpora algún elemento de participación. Entonces acá invitamos a una serie de especialistas que también están en el programa de planificación urbana y regional, en el PROPUR, donde ellos cuentan un poco la experiencia y también dan elementos. Nosotros hemos pedido que sean muy rigurosos en entender el marco legal, ¿no? Qué es una audiencia pública, cuándo es vinculante, cuándo no, entender todas estas cuestiones que muchas veces las conocemos, pero no entendemos muy bien la estructura de funcionamiento, ¿no? Sobre todo también criterios y técnicas de participación. Y el séptimo punto, que si bien lo dejamos hacia lo último, no deja de ser muy relevante y muy importante en este programa, es lo que llamamos la financiación de planes, programas y proyectos, entendiendo las diferencias entre una fuente local de financiamiento, como puede ser un recurso local a través de impuestos, a fuentes nacionales e internacionales a través de créditos. Yo personalmente me dedico mucho a todo el tema de los créditos de organismos internacionales y demás, y intento dar desde una perspectiva de la planificación cuáles son los condicionantes y cuáles son los perfiles y características de distintos tipos de proyectos, de programas o de planes para su financiamiento. Un poco la lógica de este séptimo punto es entender que no hay una planificación responsable si no están previstos o mínimamente no están definidos las fuentes de financiamiento. Desafortunadamente es muy común escuchar planes o proyectos o el acervo de la planificación territorial históricamente se caracteriza por una gran producción intelectual, pero muchas veces escasamente implementado justamente por la no previsión de cómo se financia, ¿no? Entonces, en ese sentido, este séptimo componente es como bastante central y se lo ha incorporado. Esto se acompaña con un trabajo práctico de desarrollo de proyecto. Como les decía, un poco la propuesta acá es cada participante desarrolla un proyecto que sea de su afinidad, que sea un tema en el cual esté trabajando y aplica un poco todo este conocimiento a su propia práctica y termina aprobando este programa a partir de la presentación de un proyecto. Nosotros disponemos de una plataforma propia, además de la que ustedes están actualmente, pues una plataforma que intenta, yo les voy a hacer un recorrido ahora, pero que plantea toda la bibliografía que nosotros tenemos disponible y recursos que tenemos a partir de consultoría y de servicios técnicos
que lo llamamos como la brújula, ¿sí? Yo se los voy a mostrar ahora dentro de un ratito. Quería hacer una parada ahora, como hecha esta primera introducción, darles lugar también a presentar a los colegas que me están acompañando en esta tarde, y después les vamos a pedir a cada uno de ustedes que se vayan a ir presentando según el orden que yo les voy a indicar. Entonces le voy a pedir a Mariela D'Alessio si te querés presentar. Ahí está. Me sorprendiste, ¿no? Tengo que acordarme de prender el micrófono porque si no después no me graba la voz, eso ya lo aprendí. Bueno, mi nombre es Mariela D'Alessio, soy arquitecta, como bien decía Fernando recién. Soy especialista en planificación urbana y regional. Y bueno, estoy ahí acompañando siempre los proyectos de la brújula, siempre con una pata social en todo lo que son los procesos de participación relacionados a la planificación urbana. Y bueno, siempre a disposición para lo que necesiten, en dudas, consultas o para el desarrollo del trabajo práctico también. Muchas gracias. Fernanda Carrizo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda. Bueno, soy arquitecta, tengo una maestría en políticas públicas con especialización en desarrollo social. Vivo en Catamarca y también pasé por ProPur varios años cuando vivía en Buenos Aires y también estoy a entera disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Fer. Andrés Pisani. Buenas, sobre todo mi nombre es Andrés Pisani, soy arquitecto de la ciudad de Rosario. Trabajo sobre todo en intervención de barrios populares en la provincia de Mendoza y de Santa Fe. Así que nada, a disposición. Gracias, Andrés. Jorge Quispe. Creo que Jorge estaba con un problema en el micrófono. Bueno, entonces presentados por parte nuestra, pasamos a los participantes, ¿sí? Lo que les voy a pedir es básicamente que obviamente digan su nombre, su educación de base, o sea, su título, como para también ubicarnos, aunque tenemos la información, pero que se conozcan entre ustedes. Y en tercer lugar, sería muy útil si tuvieran ya pensado un proyecto que lo pudieran contar o una idea de lo que quisieran desarrollar. Yo les voy a pedir que arranque Ana Laura García. Hola, bueno, yo soy arquitecta también, trabajo en la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Y justamente ahora nosotros estamos trabajando lo que llamamos los CR-Lab, que es justo ver los problemas de diferentes barrios, hablarlos con la gente, ofrecer las soluciones. Y bueno, la idea sería trabajar en alguno de esos barrios de los que estamos viendo ahora. Gracias, Ana Laura. Contanos un poco qué es esta sigla, la CRLAU. Comodoro Rivadavia, el laboratorio de Comodoro Rivadavia sería básicamente. Lo que hacemos son laboratorios con la gente. Llamamos a la gente y ahí nos cuentan cuáles son los problemas del barrio, nosotros hacemos un recorrido con ellos, lo analizamos, después los volvemos a llamar, les decimos qué es lo que nosotros vimos y cuáles serían nuestras soluciones, escuchamos las respuestas y en base a eso hacemos una propuesta definitiva que es la que les presentamos. Más o menos tardamos un par de meses en resolver. ¿Son barrios populares o son barrios en general? En realidad trabajamos en todos los barrios de la ciudad, pero ahora justamente estamos trabajando en una zona que está muy poco urbanizada y que es una ampliación de la ciudad, digamos. La ciudad se está ampliando hacia el oeste y es la parte que estamos trabajando. No son barrios populares, pero sí es una zona que no tiene planificación.
Perfecto, te agradezco mucho, Ana. Le pedimos entonces a Estefanía. Estefanía, adelante. Hola, bueno, me agarran justo en oficina, horario de trabajo, así que voy a estar complicada para los otros encuentros. Pero bueno, mi nombre es Estefanía, soy licenciada en Ciencias Políticas de base, tengo una especialización en ordenamiento urbano y desarrollo sostenible. Y como proyecto tengo como un particular interés por las estrategias de desarrollo productivo vinculados al planeamiento urbano. Así que todavía no tengo definido el proyecto, pero iría por esa línea. Y probablemente trabajando en un municipio en particular o tomando como caso de análisis el municipio de General Villegas, en provincia de Buenos Aires. Perfecto. Gracias, Estefanía. Fernando Kriper. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Kriper, soy arquitecto por la FADU-UBA. Hice la maestría de Economía Urbana de la Universidad de Itela. Debo todavía, la terminé, debo la tesis hace un tiempo. Y trabajo en la Subsecretaría de Paisaje Urbano dentro del Ministerio de Espacio Público en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que Fernando, vos habías comentado que yo estaba haciendo la maestría de ProPur. En realidad no estoy inscrito en el ProPur. Perdón. Me quise inscribir a principio de año, lo dudé un poco, por tema de tiempos decidí no hacerlo, y cuando me enteré de estos cursos, dije, es mi oportunidad como para poder hacer algo sin meterme en la maestría y para poder después decidirme en todo caso. Así que me parece una muy buena oportunidad este curso. Y en realidad no sé muy bien cómo la escala que va a tener el trabajo práctico. Hay como un par de temas, uno más relacionado con el tema de tesis que yo quería abordar en la ITELA, que tenía que ver con un poco la política de tierras en relación a lo que fue las diferentes gestiones de el AVE acá, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, también me interesan bastante los temas de participación, más que nada por la complejidad del trabajo y de la participación donde trabajo yo particularmente. Sería interesante poder trabajar con eso también. Pero bueno, no sé bien qué tema de eso tomaré. No, gracias Fernando, y disculpas por la confusión, yo tenía otra idea, pero es importante lo que estás diciendo en el sentido de que no es necesario, de hecho la idea es, como son 16 clases, ir avanzando en las clases hasta que se pueda llegar a decidir, ¿no? Lo de hoy es una conversación y hago la advertencia como para que nadie sienta que hoy está resolviendo el tema, simplemente nos estamos conociendo, ¿no? Bueno, pasaríamos, tengo alguien que me disculpo por no tener el nombre, pero dice G Suite 3 FAPID, si se quiere presentar. Si no, le pediríamos a Janice Rojas. Sí, muy buenas tardes con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Yani Rojas, yo soy de Perú, trabajo actualmente es una mezcla, ¿no? Para CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y también un poco apoyando a PNUD también por otro lado, ¿no? Nosotros nos encargamos de los planes territoriales, políticas territoriales, y pues estoy en este curso para afianzar más todos los conocimientos que me permitan hacer cada día mejor mi labor dentro de la institución pública, ¿no? Estudié Derecho y Agronomía, tengo una maestría en Gestión Pública y me falta hacer la tesis de la maestría en Ciencias Ambientales, ¿no? Ambas cursadas en Perú también, en las universidades de Perú. Okay, gracias. No, gracias a ti, Janice. Nos da mucho gusto saber que tenemos colegas de distintas disciplinas como Derecho y Agronomía, ¿no? Nos parece que aporta un montón. Y también me da doblemente gusto que Janice, al igual que José Luis, vienen y también de Estefanía, por supuesto, vienen del curso de actualización, lo cual, si están reincidiendo, quiere decir que fue algo bueno. Así que es una buena muestra para nosotros. Hablando de José Luis, si querés presentarte, así te conocen todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Ganen, soy de Santiago del Estero, arquitecto de profesión y bueno,
como dice, he estado haciendo la primera parte del módulo, el módulo 1, y bueno, la idea es continuar con el mismo tema para este módulo 2 y llegar a un objetivo, ya que, bueno, hay otro, digamos, otra motivación, que es la de, a través del Colegio de Arquitectos, poder arrimar municipios y trabajar a ver si podemos un poco concientizar sobre las políticas del ordenamiento en municipios de la provincia. Muchas gracias, José Luis. Creo que es muy bueno también que continúes y yo tengo mucha confianza que los colegios de arquitectos tienen un gran rol, ¿no? en el sentido de difundir y de involucrar profesionales en todo este campo que realmente no hay mucha gente formada, ¿no? Así que es muy bueno. Bueno, le vamos a pedir a Mariela Franceschelli, la cual me da mucho gusto de ver nuevamente. Mariela. Sabés que creo que estás muteada, ¿eh? Ahí está, sí, estaba muteada. Ahora sí. Ahí está, ¿cómo estás? Soy Mariela Franceschelli, vivo en Victoria, Entre Ríos, soy arquitecta de base y bueno, trabajo en algunos proyectos de planeamiento, trabajo como arquitecta y estoy acá como oyente en principio y bueno, ahí viendo el curso. Muy bien, Mariela, bienvenida. Con Mariela tuvimos algún intercambio. No nos conocemos personalmente, pero hemos tenido mucha relación a través de proyectos, incluyendo lugares tan remotos como Palestina. Así que me da gusto tenerte. Y bueno, ya a medida que avancemos en el curso nos irás contando y te iremos contando un poco de contenidos. Así que sentite bienvenida. Sofía Tiberti. Hola, buenas tardes. Soy Sofía Tiberti, soy arquitecta de FADU UBA. Trabajo en la urbanización del barrio 20 de Lugano y me gustaría usar como tema el caso de la urbanización que fue como de forma participativa en el barrio y tratar de analizarlo, sus pros y sus contras, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que estés, porque el tema de la urbanización de barrios populares y un poco tratar de captar el aprendizaje que tienen las políticas públicas en todos estos campos es una motivación fuerte para nosotros. Así que, como les voy a contar ahora, apenas termine esta primera ronda, vamos a un poco profundizar un poco cuál es la estrategia tanto didáctica como profesional que aplicamos. No quiero cerrar esta etapa sin antes invitar a si hay alguien que no lo invité a presentarse, que lo haga, si no seguimos un poco con el programa. Genial, estamos todos presentados. Yo un poco quería hacer un breve raconto de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Por una parte, como les decía hace un momento, la historia de este curso está asociado a modernizar la estrategia didáctica en 3 aspectos, ¿no? Ustedes saben que la maestría en planificación urbana y regional, como les decía, es muy antigua y demás, y siempre tuvo un carácter presencial. Ahora, un poco antes de la pandemia, nosotros habíamos hecho un par de cursos en Jujuy y en Salta, y nos habíamos dado cuenta que había una avidez bastante fuerte en lo que llamamos las provincias de la Argentina, por lo menos, con respecto a la cuestión de la formación en planificación. Obviamente esos cursos que ya habíamos hecho fueron presenciales y después mutamos hacia el 2017-2018 a cursos virtuales. Cuando vino la pandemia tuvimos una enorme demanda de gente que de alguna manera aprovechó todo el momento de que no se podía viajar para formarse, entonces tuvimos un curso muy, muy amplio, pero siempre la idea era de muchos particulares. Entonces fuimos formateando y nos dimos cuenta que en realidad había 2 intereses. Aquellos que querían introducirse, aprender, a lo mejor que no tenían mucha experiencia, de aquellos que sí tienen una experiencia ya concreta. Entonces hicimos el curso, por un lado, de actualización, y el programa de formación. Y algo que hicimos, como había muchos que estaban entre hacer la maestría o hacer el programa,
tratar de que sean compatibles, ¿no? Que quien tome el programa se le puedan acreditar materias en la maestría, de modo que no tengan que hacerlo 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, esta primera aclaración que quiero hacer es, este programa que ustedes están iniciando hoy tiene validez como horas cursadas para la maestría. Para quienes después quieren hacer la maestría, las pueden validar, ¿no? Ahora, los docentes que integran este programa vienen de 2 fuentes. Uno es el grupo de investigación de la FADU y el otro es el programa, es la maestría, que algunos son docentes. Ustedes se van a ir dando cuenta inclusive por los temas que van abordando y demás. Entonces, con respecto al grupo de investigación, yo les quiero mostrar, si me permiten en un momento, la plataforma que nosotros vamos a usar. Ustedes acá van a tener una plataforma que es una plataforma del Google, que nosotros le vamos pidiendo a cada uno de los docentes que la vayan completando. Y clase a clase van a tener todo el material bibliográfico, van a tener el PowerPoint de la clase y la bibliografía. Y nosotros utilizamos lo que llamamos una herramienta de preguntas y respuestas, que es básicamente como un autoexamen para que ustedes puedan verificar en qué medida entendieron o no los contenidos centrales de la materia. O sea, no es un elemento de evaluación, es un elemento de autoexamen simplemente para que ustedes puedan chequear en qué medida se comprendió y también el docente pueda saber los aspectos que no se entendieron. Bueno, y eso lo van a tener clase a clase. Y la otra cosa que ustedes van a tener, pero donde tienen todo integrado, es esta página web, ¿no? Que nosotros llamamos la brújula porque un poco contiene todos estos elementos donde, haciendo un repaso, ustedes van a tener en inicio todas las novedades. Una es, aprovecho para invitarlos, acá aparecen, así como nosotros vamos dando el curso, vamos teniendo lo que llamamos los conversatorios, que son instancias especiales donde tratamos temas que son demandados en general por los alumnos. En este caso es planear territorios en la era del cambio climático y la reconversión energética. Entonces, invitamos 3 especialistas en tema de cambio climático y en energía y en medio ambiente para abordar este tema. Hay un listado donde ustedes pueden dejar preguntas que después se los vamos a hacer circular, ¿no? Entonces, esta es la parte de inicio. En la parte de teoría tienen investigaciones, tienen toda la bibliografía, dentro de la cual ustedes pueden llegar a consultar. Estos son todos libros de producción del grupo. Y que se llama Agenda Urbana, es el que yo me voy a referir hoy y va a estar medio... en Agenda Urbana está la estructura de todo este curso que iniciamos hoy, ¿no? Entonces, esto lo tiene en la parte de libros. Tiene una sección de artículos también, donde aparecen artículos del grupo, ustedes pueden consultarlo, y ponencias. Y después tienen en la parte de práctica una etapa que se llama de formación, donde vamos colocando los programas, ¿no? Como este es el que estamos iniciando hoy, acá tienen todos los datos y también los de los cursos, ¿no? Acá presten atención a esto porque esta sería la sección de ustedes, es los trabajos de los alumnos. Y acá lo que está subido hoy son algunas revistas que nosotros hemos publicado con los trabajos que mencionaba antes yo de Jujuy, ¿no? Después tiene una sección que les aconsejo verla, que es la de planes, programas y proyectos, donde están todos aquellos proyectos en los cuales nosotros hemos participado, hemos tenido actuación, según se trate de planeamiento, ordenamiento territorial, innovación tecnológica y vivienda, hábitat e inclusión sociourbana. Cada uno de estos los lleva a otra página donde pueden ver en detalle cada uno de estos aspectos, ¿no? Vivienda, hábitat, nosotros hemos hecho muchas cosas en distintas provincias, ¿sí? Y acá pueden tener los detalles, no lo bajo ahora porque me va a tomar un poco de tiempo, pero los invito a que ustedes mismos lo puedan recorrer. Y hay una sección de observatorios donde nosotros utilizamos mucho la herramienta de observatorio para, de alguna manera, tener datos concretos. Entonces, este es el observatorio en América Latina de los distintos proyectos. Nosotros lo hemos organizado en 3 grupos, que son los proyectos de la brújula, que es la utilización de una metodología que se la vamos a contar después, del Migraplan, que es otra metodología para tratar temas de migratorios y crecimientos urbanos, y otra instancia que la llamamos de Participlan, que es cuando
cuando se realizan actividades participativas específicas, pero sobre todo muy vinculado a la cuestión institucional, ¿no? Entonces, aquí la idea también es que se puedan llegar a subir eventualmente en el futuro trabajos de alumnos. Por ejemplo, muchos de ustedes que están trabajando en instancias gubernamentales van a estar en la sección de trabajos de alumnos, pero en la medida que eso devenga en un proyecto concreto de la municipalidad o lo que fuese, se puede llegar a cargar en este observatorio, ¿no? En la parte de innovación tienen estas 4 instancias: la brújula, el partiplan, el postplan, el migraplan, y este es un índice, se llama de prosperidad de ciudades, ¿no? Que es un índice que maneja ONU Habitat, con quien tenemos convenio. Hay 2 instancias más, y después tienen una sección de videos. Yo soy bastante amigo de usar videos para tratar cuestiones didácticas, porque yo creo que algunos de estos videos ejemplifican y representan muy bien. Por ejemplo, esto es la brújula en Colombia. Nosotros lo que tratamos es en videos cortos, algunos son clases. Por ejemplo, todo lo que es a los quienes les interesa la metodología está en este video, que es más académico, pero también que tiene que ver con migraciones, está en algunos de los cursos, encuentros, y esta sección que es de estudios en barrios populares, donde, por ejemplo, muchos de los trabajos que mencionaban de análisis barriales y demás, acaban de encontrar con entrevistas a vecinos y qué sé yo, y que creo que va a ser muy interesante también poder tener datos de lo que ustedes están desarrollando, ¿no? Entonces quería dejar de compartir o compartir, voy a seguir con lo que venía contando. ¿Se ve bien el cambio? Janis levantó la mano. Sí, perdón. Sí, Janis, adelante. Sí, un favor, no sé si podría en el chat del día de hoy poner el link de la página que mostró, por favor. Claro, sí, Fernanda, ¿podés hacerlo? Sí, ahí lo hago. Dale, entonces así sigo con las clases. Me parece muy buena propuesta. Si lo pones ahí en el chat, ustedes pueden entrar y mismo visitarlo cuando tengan ganas, ¿no? Entonces les voy a contar un poco el plan de clases, ¿no? Ya entrando un poco en el curso este. La primera clase, que es hoy, que es la que yo voy a dar ahora a continuación, se llama Objetivos de Actuación Profesional. La clase lo que intenta es contar dentro del mundo de la planificación y el ordenamiento territorial los distintos roles, ¿sí? Muchas veces uno habla de planificación como una cosa globalista y general, sin embargo, dentro de la planificación hay roles distintos, desde los gubernamentales, los sector privado, los no gubernamentales, hasta los roles más disciplinarios, ¿no? Aquellos que hacen crecimiento urbano, los que hacen normativa, etcétera, etcétera. Así que eso vamos a tratar enseguida. Y los fundamentos de eso, ¿no? Hay una segunda clase que se llama Metodología de Intervención en el Territorio, que la da el arquitecto David Culloch, que es la persona que históricamente dirige la maestría en Planificación Urbana y Regional, y él tiene una metodología particular donde explica a partir de un diagrama cuáles son las formas de intervenir el territorio, las formas normativas, las formas de obra pública, etc. Y hay una tercera clase que se llama Legislación y Régimen Institucional, que la da un abogado que se llama Hernán Petrelli, para quienes conozcan. Hernán un poco lo que vincula es la pirámide jurídica, pero muy vinculado a la incumbencia en términos de planificación y ordenamiento territorial. A partir de ahí tenemos un taller de recapitulación, donde acá en este primer taller la idea es explorar las ideas, un poco lo que yo hice recién, pero cuáles son las ideas centrales detrás de su trabajo práctico y en qué medida estos 3 primeros módulos, que son orientativos, les están ayudando o no los están ayudando. Entonces el taller está dedicado a ese propósito. Después tenemos una clase sobre medio natural y sustentabilidad, la da un ecólogo, Federico Colombo Speroni, quien tiene mucha experiencia a nivel internacional respecto de cómo organizar líneas de base, ¿no? Cómo empezar a entrar en una cuestión de análisis ambiental y cómo proyectar todo lo que sean este tipo de intervenciones profesionales de las cuales hablábamos, planes, programas o proyectos, desde una perspectiva de lo natural y lo sustentable, ¿no? Él hace mucho énfasis en el tema de los ODS
y los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio y el marco de acción que plantea las Naciones Unidas. En sexto lugar, hablamos de estructura urbana y ordenamiento de uso del suelo. Esto lo da un arquitecto que es el secretario de Planeamiento de la provincia de Jujuy, Eduardo Cazón, que él va a hablar mucho de estructura urbana y sobre todo los planes de ordenamiento territorial con el componente de uso del suelo, ¿no? El séptimo es transporte y movilidad, y lo da Sara Sioca, quien está en el Ministerio de Obras Públicas y trabaja desde hace muchos años, tiene una consultora también sobre transporte y movilidad. El octavo, equipamiento y servicios urbanos, lo da un arquitecto que planifica junto con una ingeniera temas de redes de saneamiento. Y el noveno lo da política de vivienda y hábitat. Estamos viendo, yo históricamente daba este módulo noveno, pero estamos viendo de invitar a alguien más. El décimo es taller de recapitulación. El punto 11 es aspecto significativo de la población. Lo va a dar una arquitecta italiana, con un énfasis fuerte en migraciones, pero también en todo el análisis demográfico. El 12 son los aspectos significativos de la producción. Acá tenemos un grupo de personas que van a estar, tenemos un invitado de Colombia, que va a estar explicando todo el tema del modelo Medellín, muy vinculado al tema de la producción y muy vinculado a cómo el laboratorio de Medellín planteó la transformación del valle a partir de una lógica de creación de empresas. El 13, actores sociales y gestión pública y social, la va a dar un arquitecto, se llama Félix Bombarolo. Y el 14, que es presupuesto y financiamiento de proyectos, también, históricamente los daba yo, pero es posible que invitemos a alguien. Y finalmente el taller de cierre de trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, no quería cerrar esta etapa porque esta es un poco la hoja de ruta de todo, ¿no? Si hay comentarios, preguntas o cosas que a lo mejor no los quiero arrollar, porque yo soy de hablar mucho, ¿no? Aclaro, así ya nos vamos conociendo. Pero si hubiera consultas, este es un poco el panorama de todo lo que ustedes van a, espero, aprender a lo largo de este programa. Si tienen preguntas o comentarios o dudas, la estrategia es ir dando cada uno de los módulos, pero ir articulándolo, como decía al principio, con trabajos prácticos, ¿no? Pero veo que se han quedado tranquilos, así que lo cual me deja tranquilo a mí también. El modelo de formación. Nosotros creemos que en planificación y ordenamiento territorial hay como 3 temas que tensionan, que son, el primero es el sociocultural, ¿no? Creo que no hay posibilidades de planear si uno no piensa en términos de hábitat, ¿no? De hábitat humano, de protección de cultura y de la cuestión de la desigualdad, que aquí en este curso es fundamental y que para el planeamiento en general es fundamental. Pero obviamente este paquete no puede estar escindido, no puede ser algo distinto a la cuestión del ambiente, sobre todo los usos del suelo, la biodiversidad de la energía, el cambio climático. Y también la cuestión de la economía y la finanza, el empleo y las inversiones, pues son las que terminan tensionando. Y decimos que hay 2 factores dentro de este marco técnico-político que son los que tensionan cualquier decisión de planes, que son las obras públicas por un lado, o sea, lo que hay que hacer, las vías, las escuelas, etc. Pero sobre todo nosotros le damos igual importancia a las regulaciones, ¿no? Entendemos que ordenamiento principalmente es una norma que permite o no permite determinadas cosas en el territorio, y que ambas, obras públicas y regulaciones, son absolutamente complementarias y deben ser complementarias, pero que su enseñanza no siempre son complementarias, su enseñanza pueden ir por caminos separados, y creemos que este es un problema y por eso en este curso tratamos todo el tiempo de vincular obras públicas con regulaciones. Ahora, el modelo de formación, ¿no? Nosotros creemos que la formación a distancia es muy importante, pero no puede reemplazar la formación presencial. O sea, el tema de los talleres es importante, eso es lo que tratamos, es hacer clases sincrónicas, clases diacrónicas, o sea, todas estas clases, es un poco lo que hace Mariela, las grabamos, con la intención de que aquellos, aun cuando no puedan participar de las clases sincrónicas, puedan beneficiarse también, puedan verlos. Y lo que viene a reemplazar la formación presencial en talleres son todos estos ejercicios que vamos dando, ¿no? Donde vemos talleres con temáticas específicas.
Una que es de leyes de ordenamiento territorial, y esto es un poco lo que muchas veces hacemos, conversatorios separados y demás, pero creemos que las leyes de ordenamiento territorial son el paraguas dentro del cual puede empezarse a pensar cuestiones de planificación más de menor escala, ¿no? También los proyectos de desarrollo regional, sobre todo dado la incumbencia que tienen la planificación en las provincias, es imposible desarrollar un plan si no entendemos cuáles son los factores clave del desarrollo regional, y de ahí un poco la insistencia con los trabajos prácticos, porque los trabajos prácticos pueden ser o muy relevantes o insignificantes según cómo se marquen en una estrategia de desarrollo regional, ¿no? Un tercer temática de taller son los programas de integración sociourbana, donde entra toda la cuestión de hábitat, entendiendo hábitat no solo el mejoramiento de los barrios populares, y de ahí me pregunta un poco a Ana Laura García el tema si hablamos de barrios en general o hablamos de barrios populares en particular, pero entendiendo que la integración sociourbana es poner el foco en los barrios populares, pero con una mirada de barrios en general, ¿no? Y finalmente los programas de infraestructura y servicios, que para estos módulos son fundamentales, ¿no? No podemos hablar de integración sociourbana si no tenemos claro cómo es la red sanitaria o la energía o la provisión de servicios de transportes públicos como el transporte, ¿no? Después tenemos los labs e inclusión en proyectos de investigación. Y por un lado, como les mencionaba, tenemos toda esta lógica de eventos especiales que para nosotros forman parte, ¿no? Este conversatorio que los estaba invitando recién el viernes, no es otra cosa que una instancia más de aprendizaje. Y no entendemos estos eventos simplemente como un evento abierto, sino como una instancia donde los invitamos a que participen, porque muchas veces esos conversatorios dan pie a instalar temas que después se siguen en las clases, ¿no? Estas son presentaciones y obviamente da lugar a que participen otras personas también, que pueden traer otros saberes. Y también somos bastante rigurosos en la cuestión de la publicación y la difusión mediática de los temas, ¿no? Muchas veces, como les mostraba recién esta revista, algún encuentro nos permite recapturar buenas prácticas de ejercicios de funcionarios municipales que nos gusta publicarla. Nos gusta publicarla por una razón, que la publicación permite preservar esa experiencia, y esa preservación da lugar también a una difusión que trae nuevas discusiones, que traen nuevos elementos, y nos parece valioso, ¿no? Bueno, muy bien. Hecha ya la presentación respecto del curso, su contenido y demás, quería mínimamente contarles el contenido de esta publicación que se llama Agenda Urbana, que, como les decía, es un compendio de aportes conceptuales, metodológicos, operativos para la actuación profesional, que está estructurado en 3 partes y que están en gerundio, ¿no? Una es reflexionando. Si ustedes miran la maestría en planificación urbana y regional, hay una fuerte componente de reflexión, ¿no? Hay mucha materia, mucha historia, mucho elemento conceptual, mucho marco teórico, que lo que busca es que los alumnos se formen reflexionando. Obviamente la experiencia de la ciudad la tenemos todos, conocemos nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestro entorno, pero muchas veces ese conocimiento, que es a nivel intuitivo, no ha sido capitalizado en términos intelectuales a partir de la reflexión. Es decir, que la utilización de la reflexión para decantar conocimientos es algo que esta publicación puntualmente hace, ¿sí? El segundo punto es el conociendo, ¿sí? Es el adquirir conocimiento en forma sistémica implica familiarizarse con conceptos de densidades, conceptos de uso, conceptos de cómo podemos conocer una ciudad más allá de lo intuitivo, ¿sí? En aspectos físicos y en aspectos sociales, económicos, ambientales, en todo lo que hace a estrategias de conocimiento. Y el tercer factor es el gestionando, o sea, qué elementos necesitamos conocer para gestionar, para ya no solo reflexionar y conocer, como cualquier profesional, sino cuando se tiene un cargo de responsabilidad, gestionar. Y acá se estructura en 4, porque se entiende que son los 4 elementos de gestión fundamental en cualquier gobierno local, que son
El hábitat, en primer lugar, cuando hablamos del hábitat estamos hablando de la vivienda, más los espacios públicos, más todo aquello que acompaña a la noción de hábitat humano. Dentro del hábitat humano nosotros le damos importancia también a la biodiversidad, entendiendo que no es solo el ser humano como tal, sino que en las ciudades están cada vez más llamadas a ser albergue de la flora y la fauna. En segundo lugar, gestionar la movilidad, en el sentido del transporte público, en el sentido de cómo circulan y cómo se mueven las personas dentro de la ciudad. La gestión del saneamiento, entendiendo que es la infraestructura básica para la existencia humana. Hablamos de saneamiento, pero también hablábamos de energías y sobre todo la cuestión de la diversidad de energías y su vinculación con el tema de la sustentabilidad. Y en cuarto lugar hablamos de los residuos. ¿Por qué hablamos de los residuos? Porque es la responsabilidad principal de un municipio, más allá de las empresas que estén concesionadas, pero gestionar hábitat, transporte, saneamiento y residuos son como los 4 elementos esenciales para un buen planificador local, ¿no? Ahora, van a encontrar, esto está sacado como una pequeña sinapsis, la reflexión sobre la ciudad trata sobre el surgimiento de la ciudad, cómo evolucionaron las crisis de las ciudades y cómo se inserta esto dentro del esquema de la planificación urbana. Los antecedentes, la conformación, la cuestión del vínculo con el Estado, la inserción institucional y un poco lo que vamos a hablar hoy, los campos de actuación, cuáles son los problemas y las potencialidades y los procesos de gestión para después pasar a conocer la ciudad, entendiendo cómo se debe estructurar un diagnóstico urbano, cómo se analiza la ciudad existente, nosotros hablamos de planos base, planes temáticos, planos síntesis, y los textos complementarios de tipo normativo o de otra naturaleza, cómo se evalúa la zona de expansión urbana, entendiendo las áreas a preservar y las áreas urbanizables, y cómo está estructurado un documento final de diagnóstico. Y en tercer lugar, hablamos de gestionar la ciudad, hablando de cuestiones generales, los problemas más habituales, las estrategias de mediano y largo plazo, y la gestión del hábitat en cuestiones que tienen que ver, como decíamos, en la movilidad, en el saneamiento y en los residuos, entrando en cada uno de estos casos con los sistemas que corresponden, las teorías, y sobre todo, algo que es muy importante, es la métrica para la fórmula para poder fundamentar, y nos interesa que ustedes más allá, que después se dediquen al tema de sanitario, energía o lo que fuese, conozcan estas fórmulas porque hacen al ejercicio de la planificación. Sobre el plano base, este es un ejemplo de la ciudad de Resistencia, y un poco ilustrar el manejo cartográfico, ¿no? Una de las secciones dentro de los distintos módulos es dar hincapié, lo hacemos en forma paralela, a toda la cuestión del manejo de información geográfica, porque entendemos que nosotros en el curso de actualización incluimos una clase que se amplía en el programa, que trata de apoyar a los participantes. Sabemos que muchas veces tienen un manejo de información geográfica a través de QGIS o el medio que utilicen, y la idea es tratar de, en la sección de trabajos prácticos, acompañarlos en esa adquisición de herramientas, ¿no? Así que bueno, esta sería la introducción ya directamente al curso, y entraría ahora con la clase 1, si es que no hay preguntas o no hay interrogantes. Bueno, muy bien, no sé si se entendió todo o no se entendió nada, pero usted, no sé, el tiempo nos dirá. Para una pregunta para los que vienen haciendo el CAP es, como pueden ver, este es un material distinto al CAP, ¿no? En la medida que si hubiese aspectos, este viernes cerramos el CAP, pero si hubiese aspectos que quisieran profundizar o ver, por favor no dejen de indicarlo, ¿no? No sé, José Luis o Estefanía, si dentro de los trabajos prácticos que ustedes venían desarrollando, a lo mejor tengan intención de profundizar en alguno de los aspectos, ¿no? Bien. Bueno, sí, estamos armando, así que cualquier cosa estaremos consultando, por lo menos yo.
Sí, de mi parte lo mismo. Me gustaría como terminar de definir qué trabajaría acá y si tendría vinculación con el tema de movilización de suelo, que estaría trabajando como en ese primer tramo, digamos. No, está bien, perfecto. Ustedes pueden manejarlo como mejor prefieran, ¿no? Eso quería decir que existe la posibilidad de manejar los tiempos y demás, dado que están tomando los dos cursos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hablar ahora es un poco, vamos a volver, y por eso hice la salvedad con respecto al CAP, vamos a hablar mínimamente de los desafíos de la planificación a nivel global, ¿no? Donde claramente el mundo está condicionado por el crecimiento y distribución de la población mundial, ¿no? Entonces, este gráfico un poco ilustra que la distribución de los seres humanos en el planeta es altamente diferenciada, ¿no? Tenemos regiones del mundo altamente pobladas, como es Asia, en particular China e India, y tenemos otras regiones del mundo que están escasamente pobladas, como nos animaríamos a decir que es todo el continente africano, que tiene algún tipo de concentración, pero en general son los continentes con menor ocupación. Asimismo, Oceanía, este es un continente con poca ocupación, y asimismo Sudamérica, ¿no? Aunque a nosotros nos parece que somos muchos, en realidad proporcionalmente no lo es, ¿no? Pero sí, cuando vemos el crecimiento de la población mundial, claramente nos podemos dar cuenta del año 10.000 a.C. hasta el 2000, el crecimiento vertiginoso que se ha provocado, y cómo todo el planeta y todo su medio tecnológico está enfrentado hoy a resolver, en términos de planificación, ¿no? Cómo organizamos el mismo planeta, pero con una población absolutamente mayor, ¿no? Entonces vemos, en el 1800 había 1.000 millones de habitantes, y en el 2011 nomás tenemos 7.000 millones, o sea, un crecimiento notorio. Y si a esto le agregamos, además del crecimiento poblacional, que la población sin infraestructura sanitaria básica alcanza los 3.000 millones, o sea, la mitad de la población no tiene infraestructura sanitaria, y esto es un lindo tema, porque cuando veamos un poco el detalle de la infraestructura sanitaria, nos encontramos con que está todo por descubrir a nivel, desde la planeación de la obtención del tratamiento del recurso hasta su distribución, hasta los medios tecnológicos, como vamos a repasar en distintas partes del mundo para proveerse de agua potable y de infraestructura sanitaria. Creo que, no sé si lo vamos a lograr, pero a muchos de ustedes los vamos a convencer de introducir en su trabajo práctico algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. De modo que cuando llegue ese módulo específicamente, estén bien preparados, porque creemos que a nivel del diagnóstico de la problemática de planificación territorial a nivel global es un tema clave, ¿no? A mí, yo trabajo en muchos países y siempre me sorprendió el escaso desarrollo que tiene, por un lado, la industria de la construcción en general, la cual prácticamente en muy pocos países se ha industrializado de una manera equivalente a todos los sistemas de información tecnológica, caso impresora 3D, que es muy escasa en todo el mundo. Pero aún más siempre me sorprendió por qué la infraestructura sanitaria, dada la importancia que tiene para la supervivencia humana, sigue teniendo un nivel de precariedad muy grande, ¿no? Así que, dato fundamental, la mitad del mundo sin infraestructura sanitaria. Y el otro dato es que la población que carece de agua apta para el consumo son 1.000 millones, o sea, el 16% de la humanidad literalmente se muere de sed. Esto nos lleva también a reflexionar en la urbanización mundial y las brechas que existen, ¿no? Nosotros podemos ver acá graficado la tasa de crecimiento, ¿sí? Cuáles son las ciudades que más están creciendo, y vemos que en su gran mayoría están en lo que llamamos el sur global, ¿no? No están ni en Europa, ni están en, hay alguna en Estados Unidos, pero la gran mayoría están en África, están en Sudamérica o están en el sudeste asiático. Y por otro lado podemos ver los tamaños de población, ¿no es cierto? De 10 millones o más, los cuadraditos, de 5 o 10, etcétera, etcétera. Y de vuelta, las metrópolis más dinámicas y de mayor población están en el sur global.
Y esto nos invita también a pensar en cómo desarrollamos soluciones tecnológicas que sean acorde al sur global, a la naturaleza de cada país. Ahora, muchas veces hablamos del sur global, pero no alcanzamos a diferenciar que dentro de lo que así llamamos sur global tenemos una diversidad de situaciones. No es lo mismo los países latinoamericanos y aún entre nosotros tenemos, no es lo mismo Brasil que la Argentina, ni tampoco lo mismo Chile que Argentina. Sin embargo, nuestras metrópolis tienen problemas parecidos, pero que ameritan tecnologías y respuestas de políticas públicas diferenciadas. También tenemos esta cuestión, que si bien es remanida, pero vale la pena recordarla, de la finitud de los recursos. O sea, la planificación territorial en su acepción clásica fue concebida con la idea de que el mundo es infinito y que los recursos son infinitos, ¿no? Muchas de nuestras leyes están pensadas con esa lógica del siglo XIX de que el mundo era infinito y que asimismo los recursos nunca se iban a agotar. Pero ya el petróleo nos está demostrando la finitud de los recursos y también el territorio nos está demostrando que, excepto la escuela de pensamiento de colonizar otros planetas y demás, si nos atenemos a que este es el planeta que disponemos, estamos hablando de un recurso finito, la Tierra, ¿no? Y también el otro aspecto es el crecimiento de los residuos. Entonces, es clarísimo de que la planificación está enfrentada a la necesidad de desarrollar una visión a largo plazo de los combustibles fósiles, que es una de las urgencias que tenemos, ¿no? La irrupción de los automóviles eléctricos, de la crisis de la energía, tiene que ver con esta cuestión de los combustibles fósiles, y por contraparte también la generación de residuos y la contaminación. O sea, vamos a ver algunos datos acá. Acá podemos ver que así como se dio el crecimiento de la población y seguimos con estas curvas ascendentes vertiginosas, a partir sobre todo de 1950, que es cuando se empieza a disparar el crecimiento demográfico del mundo, asimismo tenemos la caída de las reservas de combustibles fósiles. Esta brecha entre el crecimiento de la población, que se mueve con combustibles fósiles, y la reserva de estos combustibles nos va agigantando esa brecha. Y por el otro lado podemos ver también el aumento previsible de las temperaturas, tema cambio climático, ¿no? Cálculo hasta el 2100 en función de 3 hipótesis. Si nada cambia, si se adoptan soluciones verde claro y si se adoptan soluciones verde oscuro, entendiendo por verde claro ambientales, pero que más o menos mantienen los lineamientos de la misma sistema económico, y el verde oscuro, medidas más drásticas de impuestos y demás sobre determinadas actividades, vemos que va cambiando la predictibilidad del aumento de la temperatura. Y algunos datos para reflexionar, ¿no? Por una parte, 260 millones de residuos residenciales al año solo en los Estados Unidos. Imagínense, 260 millones, lo cual implica que por persona se producen 2 kilos de residuos diarios. 2 kilos de residuos diarios. Es un número enorme, ¿no? Considerando, no sería grave si fuéramos pocos, pero considerando la cantidad de habitantes que tiene el planeta, es un número muy importante que nos invita a pensar en tecnologías muy inteligentes relacionadas con el manejo de los residuos y en también una buena campaña de concientización respecto de reducir la cantidad de residuos por día. Obviamente esto no solo tiene que ver con la concientización de la población, tiene que ver con consenso con las industrias, con el packaging, con muchos elementos que si bien parecen alejados de la planificación territorial, cuando lo miramos en términos globales, están íntimamente vinculados. Hablamos de comercio con 40 millones de toneladas al año, y hablamos también de los residuos industriales. Estos son más complicados, son 50 o 350 millones de toneladas al año, son 4.000 millones de toneladas, dentro del cual muchas veces tenemos residuos industriales peligrosos, ¿no? O tóxicos. Y solamente volviendo a los Estados Unidos, que es quien más datos tiene, pero que probablemente es una situación aún mejor comparado al así llamado sur global, tenemos 13.000 rellenos que tratan solamente el 65% de los residuos. Es decir, que estamos hablando de un 35% de residuos que no son tratados en los Estados Unidos. En los otros países posiblemente
o lo más probable es que esta situación tiende a incrementarse. Produjo este mapa clasificando las ciudades según la vulnerabilidad al cambio climático. Es decir, además de las amenazas en términos de residuos, en términos energéticos y demás, podemos ver que según tamaño de ciudad se van ubicando en el sur global aquellas ciudades que se encuentran más expuestas al cambio climático. Acá podemos ver algunas fotos de Patagonia, donde se empieza a ver efectos directos del cambio climático, o todo el litoral argentino, o podríamos así multiplicar las imágenes, pero sí dejar en claro que otro desafío fundamental de la planificación territorial tiene que ver con la reducción de las vulnerabilidades. Y si lo vemos ahora sí en perspectiva histórica, vemos que la evolución de las prioridades han pasado en la década del 70 en la escasez de la energía, los 80 el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, el surgimiento del concepto de desarrollo sustentable, en los 90 la destrucción y la calidad de los recursos hídricos, la protección de los bosques tropicales y la biodiversidad, y en el 2000 la salud de la ciudad, el desarrollo y construcción sostenible, para que en Río 92 asuma este logo de entender problemas globales para actuar localmente. Entonces podríamos decir que desde la energía, el entorno, la ecología, la sociedad y la sustentabilidad se van produciendo como en situación de anillos concéntricos un crecimiento, ¿sí? Se va ampliando desde lo que fue en la década del 70 la preocupación por la energía a ir ampliando esa preocupación hasta llegar a la preocupación por todo, que es básicamente el principio de la sustentabilidad. Este gráfico que tienen aquí muestra un poco la situación en cuanto a la situación hídrica entre donde hay suficiente agua fresca, caso del Canadá o el sur de la Argentina, a donde ya existe escasez de agua. Y fíjense que gran parte de toda la cordillera de los Andes, y acá aprovecho que hay colegas de Perú, pero fíjense que Ecuador, Colombia, bueno, México y los Estados Unidos, por supuesto, están sometidos a procesos de escasez de agua, en algunos casos críticos, ¿no? Sequías. Y esto nos hace pensar también que esta evolución de las prioridades impactan e inciden directamente en la evolución de las políticas públicas en los distintos países de la región, ¿no? Entonces esto nos lleva a una serie de definiciones claves. Por una parte, el concepto de equilibrio, que implica el equilibrio de una especie con respecto a su entorno, ¿sí? El reconocimiento de la infinitud de los recursos, ¿sí? Proponiendo cambiar los patrones de producción y consumo, y distinto a la sostenibilidad, el reemplazo de tecnología de producción para satisfacer los mismos parámetros de consumo, estas tres formas de justicia: social, intergeneracional e internacional, ¿no? Que lo hemos representado con esta lógica, ¿no? La dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión social, y hablamos de econegocios entre la dimensión ambiental y económica, el ecoconsumo entre lo social y lo ambiental, y la promoción social entre lo económico y lo social, ¿no? Entonces decimos, hay una agenda verde o de sustentabilidad fuerte, y hay una agenda marrón o de sustentabilidad débil. Entonces acá quería parar un segundo para preguntarles en qué medida les es familiar todos estos conceptos, en qué medida han trabajado en sustentabilidad, en proyectos que se podrían enmarcar en sustentabilidad débil o en sustentabilidad fuerte o en agendas verdes y agendas marrones. Hacemos una pequeña ronda. A ver quién se anima a romper el hielo. Hola. Dale. Acá intentando. Voy siguiendo porque estoy justo en la oficina, pero al menos en nuestro caso, desde el municipio sí trabajamos muy fuerte lo que tiene que ver con gestión de riesgos, de desastres. Que no sé si está vinculado específicamente con sustentabilidad, pero sí está muy vinculado con el tema del cambio climático, con lo de S11, pero bueno, más vinculado a eso y a la gobernanza de la gestión de riesgos.
puntualmente lo que es sustentabilidad ambiental o estrategias más vinculadas a la eficiencia energética incluso, no sí más en obras públicas, pero por una cuestión de cambios que también se estaban dando, me parece que se dan a nivel general, ¿no? Con el tema de del alumbrado LED, ¿no? El alumbrado público, pero no, porque no es porque existe una estrategia específicamente vinculada a eso. Perfecto. ¿Y a qué conclusión llegaste en tu trabajo? En realidad es complejo incorporar esas temáticas. Creo que en general también todo lo que está vinculado al ordenamiento territorial cuando depende de una decisión política. Y creo que una de las dificultades tiene que ver con que son decisiones muchas veces incómodas, a veces de tomar, depende de la realidad territorial de cada espacio. A veces es difícil si no tenés los recursos humanos necesarios o profesionales como para poder llevar adelante esas políticas o poder atender esas problemáticas territoriales que tenés. Y en el caso de la gestión de riesgos particularmente es mucho más complejo cuando tenés el impacto de los desastres. O sea, por ejemplo, en el caso de Villegas sufrimos más las inundaciones. Entonces, también hay cosas que tienen que ver con las características de la personalidad por ahí de los líderes de cada lugar para poder sobrellevar esas situaciones. O sea, no solamente el momento del impacto, sino después trabajar en la reconstrucción y después si aprendes de eso, que me parece que ahí está la clave de la resiliencia, trabajar en el proceso de prevención. O sea, pero bueno, lo veo difícil. O sea, yo creo que es algo muy difícil de incorporar a los territorios, y más en una cultura política donde buscas un resultado con un impacto, digamos, más material, más visible, y a veces estos son procesos que toman mucho tiempo, y no siempre tenés como una cinta para ir a cortar o poder ir y sacarte la foto. Entonces también en términos políticos a veces no se hace la lectura de que sea algo necesario o que pueda ser prioritario de atender o de resolver o incluso de destinarle recursos. No, está clarísima la dificultad. Pero creo que está bueno también que vos lo encarás en tu trabajo práctico, ¿no? Porque creo que el hecho de tomarlo, si bien es cierto que hoy es muy difícil, creo que se está pensando a nivel global en términos de cuál es la mejor estrategia, porque está clara la importancia, ¿no? Y está clara también el impacto político que va a tener esto a futuro. Hasta hoy, digamos, no es parte del menú político porque no se le encuentra todavía el beneficio, ¿no? Pero en la medida que empiezan a haber casos de éxitos, de planes que incorporen esta visión de resiliencia que vos mencionabas, creo que va a tener una viabilidad política mucho más. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, genial. No sé si hay alguien que quiera compartir más, si no, yo sigo. Fernando, acá, Mariela. Dale. Em, Estaba esperando sí, que hables vos de Santa Fe, ¿eh? de acá, Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Em, bueno, quería compartir como algunas miradas, ¿no? Porque esta del desarrollo sostenible de las tres dimensiones, ambiental, económica, social, es, bueno, es la mirada desde ONU, ¿no? Desde ONU Hábitat, de la Agenda 2030 y demás, pero también hay otras miradas que van en la misma dirección y que nos alientan a que vamos todos en esa dirección, que esa es, por ejemplo, bueno, la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco habla de la sostenibilidad de un ecohumanismo y demás, y tiene incidencia en el territorio, por ejemplo, a través del programa de los cuidadores de la casa común. Es un programa que, por ejemplo, acá en Victoria funciona, y es un grupo de chicos que desarrollan proyectos de impacto territorial, hacen un turismo comunitario, hacen unas huertas urbanas. Entonces, en ese sentido también se ve. Y después, por ejemplo, acá en Entre Ríos, que es un territorio que es de cuchillas y de ríos, yo he visto un cambio, por ejemplo, en las disciplinas que han empezado a inferir en los que son los planeamientos territoriales, que ya, por ejemplo, no es una cuestión solo de arquitectos y que ya no se está viendo el territorio como una hoja en blanco, sino que la geología, por ejemplo, las curvas de nivel, algo que parecía muy básico, pero que sin embargo uno cuando ve los planos de ciudades de Entre Ríos no siempre aparecen las curvas de nivel y son básicas.
van en esta dirección, porque en la medida en que empecemos a leer el territorio en otra clave, no como hoja en blanco, por ejemplo, empiezan a aparecer curvas de nivel, empiezan a disminuir los movimientos de suelos que son necesarios para hacer apertura de calles o, no sé, ciertos proyectos, o también las cotas de nivel que nos indican los terrenos inundables y los no inundables. Entonces creo que desde varios lugares se va en esa dirección, digamos, y también cada uno desde su lugar como profesional, aunque parece poco, pero no sé, por ejemplo, si yo incorporo curvas de nivel, ya estoy incorporando algo en ese sentido, que no estaba, que no se tenía en cuenta, y bueno, y ya se va trabajando, creo que todo va apuntando hacia ahí. Eso. Gracias, Mariela. Creo que es muy útil y es un muy buen aporte, ¿no? de este tema de las múltiples miradas sobre el mismo tema. Perfecto. Bueno, si no hay algún otro comentario, voy a seguir y voy a tratar de terminar la sección esta de la clase, ¿no? Este gráfico que tienen enfrente, nosotros lo llamamos el marco de análisis de la realidad. ¿Qué es lo que intenta hacer? Ustedes saben que cuando uno habla de diagnóstico en planificación, está hablando de un montón de temas, ¿no? Y muchas veces esto suele ser dificultoso entender que un diagnóstico urbano engloba un montón de dimensiones, tanto físicas, sociales, etc. Un problema de concepto es cómo organizamos toda esa información para desarrollar un diagnóstico. Entonces, este gráfico que fue desarrollado por uno de los profes de acá, que es el arquitecto Culeoc, plantea, por un lado, una cajita, concepto de subsistema natural, y la palabra subsistema está dando lugar a un conjunto interrelacionado de elementos en el cual no puedo modificar uno sin que me modifique a todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de subsistema natural, diríamos el medio natural o el medio ambiente, que convive lo que es natural, lo que es producto de la naturaleza, con aquello que es producido por el hombre, y a este producido por el hombre lo llamamos subsistema construido. Ambos interactúan entre sí, es decir, cuando nosotros vemos un paisaje, difícilmente es un paisaje absolutamente natural, sino que siempre está intervenido por el hombre. Hay una vía, hay una vivienda o hay algo que el hombre ha construido. Ahora, entender que ambos subsistemas son sistemas diferentes es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque yo no podría estudiar el medio natural, como recién decía Mariela, las curvas topográficas sería el medio natural, pero no lo puedo estudiar en forma aislada si no es vinculado al subsistema construido, a lo que el hombre ha producido, porque afecta al medio natural y a su vez el medio natural afecta al medio construido. Es decir, que yo tengo que entender el medio ambiente como una integralidad de ambos subsistemas que conviven en forma armónica o en forma no armónica, ¿sí? Y por el otro lado, entiendo que hay personas, hay flora, hay fauna, que lo llamamos subsistema social, y que es donde vive la gente, sus viviendas, sus escuelas, etc., con respecto al subsistema productivo, de qué trabaja la gente, sus fábricas. Y estos dos subsistemas también conviven y también son armónicos uno con respecto al otro, y esto es lo que llamamos la organización social. Es decir, así como está el medio ambiente, por una parte, está la organización social, que es la forma que una sociedad tiene de estructurarse. Entonces, dentro del subsistema social puedo tener equilibrios o desequilibrios con respecto al subsistema productivo. Por ejemplo, el desempleo sería un desequilibrio, o la desigualdad social sería otro desequilibrio. Y entre ambos subsistemas, el medio ambiente y la organización social, también tengo equilibrios o desequilibrios. Por una parte tengo una oferta ambiental para la instalación humana, como es un predio, como es un lote, o como puede ser una zona para el establecimiento de una ciudad. Y por el otro lado, en reversa, tengo la demanda ambiental de la población, o sea, lo que esa población me está demandando, lo que me está pidiendo. Ahora bien, en esta situación, en este juego de equilibrios y desequilibrios, está jugando algo que lo llamamos el marco político-cultural. Es decir, el conjunto de instituciones, elementos, y hasta les diría la cultura,
que está rigiendo esas relaciones entre el subsistema natural y el construido, el social y el productivo. Y mediando ambos está el marco jurídico institucional, o sea, las leyes. Lo que concretamente nosotros estamos produciendo en términos de ordenamiento territorial sería nuestro marco jurídico institucional. Este cuadro, marco de análisis de la realidad, es para nosotros en planificación fundamental. Me gustaría enfatizar y dejarles un minuto como para que lo vean, porque a partir de este marco es lo que nosotros les proponemos para comenzar a trabajar, para comenzar a desarrollar cualquier tipo de análisis. Necesitamos entender el marco de análisis de la realidad. Necesitamos realmente estructurar un diagnóstico en función de esto. Quiero darles un minuto para si se comprende, yo sé que muchas veces uno lo ve y parece muy fácil, pero pronto no lo saqué yo, disculpen, puede ser que al salirme deje de compartir, ahí se los comparto. Pero digo, muchas veces este cuadro uno puede pensar, bueno, es muy fácil, sí, ya entendí, pero cuando les pidamos que lo tengan que aplicar, ahí es donde se va a entender un poco la complejidad del cuadro, ¿no? Yo les quiero dar chance, ¿se alcanza a ver? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Se entiende, perfecto. Entonces, vamos a ver un poco. Este cuadro surge de lo que llamamos la evolución de las teorías y las prácticas de la planificación. Entonces, el cuadro intenta exponer en palabras o poner un diagrama un nivel fenomenológico, o sea, el estudio del crecimiento urbano, un nivel disciplinar, y acá entramos un poco en los roles, quiénes hacen la ciudad, y finalmente un nivel ideológico, con qué lógica, con qué idea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los fenómenos urbanos. Los fenómenos urbanos sabemos que existen desde la antigüedad clásica, ¿no? Las grandes urbes han sido estudiadas por filósofos, científicos, y el primer nivel disciplinar del cual podemos hablar es así llamado el urbanismo. El urbanismo existe desde la Edad Media, ¿no? En la cual una disciplina que muchas veces estaba vinculado a clases sociales altas, los emperadores casi diríamos, son los que definen esas reglas del urbanismo. Nosotros acá en América Latina tenemos un ejemplo de urbanismo que es el así llamado leyes de Indias, o sea, cómo la corona española pensaba que había que urbanizar con la vara, con el lote, con una serie de reglas, ¿no? Ahora, este nivel disciplinar tenía un nivel ideológico que estaba asociado a la conquista, a ocupar territorios, ¿no? Ahora, hay una diferencia fundamental entre el urbanismo y el planeamiento. O sea, el urbanismo tiene como lógica, como decía antes, responde a una concepción del fenómeno urbano vinculado a un objetivo, sea imperial o sea nacional. Yo el urbanismo lo concibo como una respuesta física a un objetivo estratégico, ¿sí? Quiero establecer una ciudad con ciertas características, que es distinto al planeamiento, que es la organización de esa ciudad con cierta lógica de desarrollo social. Y ahí entra lo que decíamos ya en términos modernos, a nivel ideológico, la problemática del desarrollo. Nosotros decimos, el desarrollo plantea un desafío, cómo un país concibe el crecimiento de su población. Si es con igualdad, si es con equidad, si es con mérito, o sea, muchas de las cosas que tiene que ver con un nivel ideológico, cómo se concibe el desarrollo. Entonces podríamos decir que entre el planeamiento urbano y la problemática del desarrollo surge el planeamiento del desarrollo. O sea, no es solo niveles macroeconómicos y macroestructurales, sino que tiene que ver con cómo yo organizo el crecimiento de la ciudad en función de una lógica de desarrollo de su población, que nos da lugar a la planificación urbana cuando la vinculamos, porque también la planificación urbana recoge elementos del planeamiento del desarrollo, pero también recoge elementos del urbanismo y están presentes, ¿no? Y esto es muy claro en el caso de los arquitectos, donde la cuestión formal, física, urbana es muy fuerte. Y esto
A esto se suma, a nivel ideológico, la planificación, la problemática ambiental, un poco todo lo que yo les mencionaba de la década del 70 con la energía y demás, a que se agregue a la planificación urbana ambiental. Y esto se retroalimente con el fenómeno urbano. Entonces estoy tratando de contar de dónde viene este cuadro. Este cuadro viene de la concepción de que no es solo producir una ciudad, nosotros podríamos enseñar acá planificación urbana a partir de un concepto de ciudades nuevas. Decimos, bueno, una ciudad nueva tiene que tener estas características casi inmobiliarias. Acá lo estamos haciendo en términos de la fenomenología urbana y la necesidad de regular, la necesidad de que el Estado regule el accionar de la sociedad para lograr este equilibrio, ¿no? Este equilibrio entre lo ambiental y lo social, y dentro de la sociedad entre cuestiones de producción y cuestiones de desarrollo social. Entonces podríamos hablar de la tipología de problemas urbanos ambientales, ¿no? Entonces están el origen en el sistema natural, como decimos, puede ser la insuficiencia hídrica, la insuficiente renovación atmosférica, o sea, podríamos partir desde muchísimos aspectos, la inadecuada configuración topográfica, la inadecuación del suelo, la rigurosidad climática, la sismicidad, etcétera, etcétera, al origen en la interacción entre el sistema natural y el subsistema antrópico, la contaminación hídrica, la atmosférica, etcétera, etcétera. Y en cuanto al sistema construido, el hacinamiento, la precariedad, esto es simplemente tratar de hacer una referencia respecto a todos los aspectos que tienen que ver con los subsistemas, ¿sí? Para entender también que podemos responder a los desafíos de superpoblación y destrucción del medio natural a partir de tres lógicas. La malthusiana, que es el control de la natalidad, el control del desarrollo industrial; la tecnologista, la superación de los problemas a partir de los avances científicos y tecnológicos; y la holística, que es la que intenta compatibilizar cuestiones de desarrollo social y preservación ecológica, y que a esto lo llamamos el ecodesarrollo, el desarrollo de escala humana, el desarrollo sustentable, etc. ¿Sí? Entonces, ya un poco cerrando, ¿cómo ha evolucionado esta cuestión? Podríamos decir que hay una consideración inicial ingenua, ¿sí? Entender que la ciudad es demonizada por ser la máxima expresión de la supresión de la naturaleza. Es decir, una respuesta que históricamente ha existido, todos estos temas de urbanismo, es asociar la ciudad a algo malo, ¿sí? Hay una consideración más amplia y madura, que la ciudad tiene aspectos negativos, sin duda, consume recursos, produce desechos, pero es una realidad culturable imposible de obviar. O sea, no podemos decir las ciudades no existen y lo mejor es la vida natural en el campo o la vida en un country club, ¿no? Entonces acá tenemos que entender que hay una evolución conceptual. Por una parte, la multidisciplinaridad de la cuestión, es decir, más allá de la ecología, hay cuestiones que tienen que ver con la economía, con el desarrollo, la politización de la cuestión, según la extracción ideológica y conceptual, se va a tener una postura u otra, y la inclusión de todas las disfuncionalidades urbanas. Entonces, estos gráficos, por ejemplo, muestran la preocupación que había con la creación de nuevas ciudades por parte de Ebenezer Howard allá en Inglaterra, donde planteaba que lo más importante era la distribución demográfica, o sea, a partir de una ciudad capital y crear ciudades o polos de equilibrio, ¿no? New Town, ciudades nuevas, que equilibrasen ese desarrollo, esa concentración demográfica en el territorio, y tuvieran ciudad que no superaran en su época los 100.000 habitantes. Esta lógica a lo largo de la historia se ha repetido con la creación de ciudades nuevas. Ya los griegos tenían toda una idea de que cuando una colonia o una polis alcanzaba un nivel, tenían que irse y establecer una colonia nueva. Esto modernamente ha dado lugar a todo un movimiento que algunos países llevan adelante, que se llama de New Town, Ville Nouvelle, etcétera, etcétera, que son una estrategia de asentamientos humanos. En América Latina no se ha dado, en parte porque venimos, como decía antes, de esta tradición de las leyes de India, y no tenemos una concepción, aunque han existido ejemplos de ciudades nuevas, no hay una concepción de la creación de ciudades nuevas para estructurar el territorio.
No así, los planes de ordenamiento territorial incluyen regulaciones específicas para ampliar o estimular el crecimiento de ciudades en determinadas zonas, ¿no? Entonces, recapitulando, podríamos decir que en términos de teorías y prácticas, ya ahora asociada a la sustentabilidad, podríamos hablar que hay dos teorías importantes, ¿no? Una es la de nueva conformación de ciudades y regiones a partir de la búsqueda de optimizar recursos. Hay muchas teorías que intentan ponerle freno al crecimiento urbano, sobre todo de baja densidad, ¿sí? que está ocupando un recurso esencial como es el suelo, y teorías que están más de la mano del cambio climático y resiliencia, ¿sí? Y esto lo vamos a elaborar mejor el viernes en el conversatorio, pero hay toda una familia de teorías urbanísticas que plantean la adaptación o resiliencia a la cuestión del cambio climático, pero esto implica un cambio drástico, les diría, en la forma de hacer planificación. Hasta acá planificación se hacía en una forma prospectiva y lo hacía con mucha autonomía cada administración. Las teorías nuevas que se empiezan a plantear parten de una lógica inversa. Se mira globalmente y si me permiten la expresión, se bajan lineamientos para la administración local y ya no es la administración local la que termina siendo absolutamente la decisora final, sino que de alguna manera tiene que seguir los lineamientos, un poco con la nueva agenda urbana y todo lo que viene atrás, se está en esa dirección. Y después están los modelos de planificación, donde hay un cambio político-cultural, el paradigma de la sustentabilidad, ya su acepción fuerte o débil, y se empieza a incorporar, por ejemplo, restricciones vinculadas al desarrollo industrial, ecoparques industriales, restricciones relacionadas con determinados materiales de construcción, como pasó con ciertos temas como el asbesto, etcétera, etcétera, donde ya no es el desarrollo o la planificación de la extensión urbana una negociación entre privados y públicos, sino que parte de toda una visión mucho más rígida a nivel nacional e internacional. Y también los cambios jurídicos institucionales dirigidos a resolver desequilibrios específicos, como hablábamos, inundaciones, contaminación, pero estos marcos jurídicos de alguna manera vienen muy atados a nuevas doctrinas. Cuando vean el módulo legal van a ver que de alguna manera dentro de estas doctrinas ya están, por lo menos en el caso de Argentina, expresados en el cambio en el Código Civil, donde ya permite una cantidad de negocios inmobiliarios o uso de espacios aéreos que antes no se permitía, y esto tiene un fuerte impacto en la planificación territorial. Y en cuanto a estrategias de intervención, tenemos los planes urbano-ambientales, integrales, dimensiones sociales, ambientales, físicas, los programas ambientales y los proyectos, es decir, aquellos que están puntualizados en un punto en el territorio. Nosotros siempre usamos este tema de planes, programas y proyectos como una forma de jerarquizar y de sistematizar la acción en el territorio. Se los dejo, pero cuenta un poco la puja ideológica entre globalización y desarrollo sustentable, creo que es mucho para la clase de hoy. Y quería terminar contando un poco los tipos de ciudades y esquemas adecuados de planificación. O sea, algo que acá en el curso ustedes van a ver a lo largo de todos los módulos es que si bien hay teorías y prácticas que llamamos de ordenamiento territorial, es absolutamente distinto y los clasificamos en estos 5 aspectos. La problemática de la megalópolis, entendemos por megalópolis aquella de más de 10 millones de habitantes, la metrópolis entre 1 y 5 millones, la ciudad intermedia entre 100.000 y 1 millón, la ciudad pequeña entre 20.000 y 99.000 habitantes, y la localidad, que es entre 2.000 a 19.000 habitantes, ¿no? Esto es importante porque muchas veces, dependiendo del ámbito donde ustedes están, las teorías y las prácticas varían rotundamente según el tipo y funcionamiento de ciudad, que lo vamos a profundizar en los próximos módulos, ¿no? Pero quería cerrar acá con esta imagen. Ustedes en el PowerPoint van a tener un poco más de elemento teórico,
quería simplemente escucharlos un momentito respecto de en qué tipo de ciudad ustedes están operando y en qué tipo de trabajo práctico, como para también entender, hacer esa diferenciación entre teorías y prácticas según tipo de ciudad, ¿no? A ver quién arranca. Bueno, a ver, yo estoy sobre una ciudad que vamos a llamar de la categoría de población, sería, que está próximamente a 12.000 habitantes aproximadamente hoy, donde, bueno, como ya algo hablamos, hay un vacío jurídico o de instrumentos legales de planificación y de herramientas que promuevan también incluso el ordenamiento o el crecimiento de la ciudad, aun cuando hay un potencial económico a su alrededor que no se vuelca en lo que significa la ciudad, digamos. Es un poco ese, creo que debería ser un desafío, digamos, de ver cómo la ciudad, que es una ciudad que está, digamos, distante a otros centros, a otras ciudades de igual tamaño o más grandes, puede pasar a ser un atractivo para que pueda, para tener un crecimiento ordenado, digamos, y que se vuelque inversiones del suelo que produce en su entorno, digamos. Es un poco la visión que se debería tener, o por lo menos de trabajar ya sea en infraestructura, en normativas o en propuestas, digamos, de atracción de ese tipo de inversiones. Bien, perfecto. Sí, igual aclaro, lo que nos interesa ahora es ir un poco identificando qué escalas, o sea, cuántos metropolitanos tenemos, cuántos que estén pensando en proyecto, independientemente de dónde vivan ustedes, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. ¿Algún otro? Bueno, yo que me voy a abocar a la ciudad donde vivo, es una ciudad intermedia. Tenemos, bueno, todavía no sabemos exactamente cuántos habitantes tenemos, pero son más de 200.000 habitantes. Y un poco también con respecto a lo que decías antes del tema de la sustentabilidad y demás, tenemos un grave problema de agua nosotros, que nadie lo ha podido resolver. Tenemos problemas con el acueducto y nadie toma la decisión de poder, somos una ciudad costera y tranquilamente podríamos aprovechar el agua de mar para darle a la población y para regar y para un montón de otras cosas, y sin embargo no lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, por ahí a nosotros nos falta, somos una ciudad petrolera y no se nota, digamos. Entiendo. No, es importante toda esta caracterización que estás haciendo porque es medio el tema central, ¿no? De cómo está funcionando la ciudad, como para, en función de ello, ver cuáles serían las teorías que son más apropiadas, ¿no? Sí, tal cual. O sea, tenemos varios problemas puntuales que nosotros ahora desde el lugar de planeamiento lo estamos tratando de resolver. Hace poco tuvimos un problema, tenemos un cerro que nos divide la ciudad a la mitad y hace poco hizo un deslizamiento y ahora tenemos un grave problema porque la ruta principal que une zona norte con zona sur de la ciudad pasa por ahí. Entonces hay un montón de cuestiones, digamos, a resolver. Pero bueno, también hay viviendas precarias en el cerro, entonces no es fácil. Claro, entiendo. Bueno, muy bien. No sé si hay algunos otros que quieren compartir también.
Yo, bueno, en realidad particularmente en cuanto a escala, digamos, de la escala del tipo de ciudad, o sea, trabajo en el gobierno de Buenos Aires, que en realidad, digamos, una de las grandes dificultades tiene que ver con, cuál es un tema ya de mucho conocimiento, que es el tema de la, más allá de que es una metrópolis en sí misma, o sea, gubernamentalmente es una megalópolis si consideramos todo lo que es la metropolitana, y la dificultad, digamos, siempre de trabajo conjuntamente entre las diferentes escalas a nivel ciudad y nivel metropolitano. Y yo, particularmente en el área de trabajo, trabajamos mucho, digamos, no tanto de la planificación, sino más del proyecto urbano directamente. Dentro de los tipos de proyectos que se realizan, tiene que ver mucho con, hoy en día, desde la idea esta de incorporar como más espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, desde un punto de vista que puede ser como más o menos discutible, que tiene que ver con el sacar espacio para, digamos, de asfalto y digamos, lograr más espacio, digamos, suelo absorbente y espacios verdes en algunos barrios con menor cantidad de espacio verde público por habitante. Pero bueno, nada, a veces las intenciones están como desligadas de los resultados obtenidos o de cómo se realizan algunas cosas. Pero bueno, nada, trabajo más que nada como con esas escalas. No, está perfecto, Fernando. Yo creo que en tu caso es claramente va a corresponder teorías y prácticas de megalópolis, ¿no? Porque estás hablando de espacio que, si bien puede ser en Ciudad de Buenos Aires, tiene una incidencia sobre todo lo que hace espacios públicos de toda la metrópolis. Así que creo que va a ser relevante tener esa mirada, y si bien está la herramienta del proyecto urbano, un poco lo que creo que el curso te puede llegar a aportar es esa mirada más holística, más global de los factores que están incidiendo en esto, ¿no? Bueno, está buenísimo. Yo quiero respetar el tiempo de terminar a las 6. Ustedes saben que siempre nosotros tenemos una primera parte teórica y después una segunda parte, llamamos práctica, donde un poco se hace como un diálogo sobre los trabajos prácticos. En esta unidad entiendo que ustedes recién están arrancando, así que no haríamos la segunda parte. Sí nos encontraríamos directamente el jueves para tomar la primera parte teórica y les estaríamos pidiendo que ya tengan algún esquemita de lo que quieren desarrollar para poderlo ver el jueves después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a terminar ahora la clase. Les presento la última parte. Es un poco extenso, pero la van a poder ver en el PowerPoint de ustedes mismos. Fernando, sí. Una consulta. ¿Las clases qué días van a ser? ¿O son 2 días a la semana? Por organización. Son 2 días a la semana. Ah, bien. Son martes y jueves. Bien. Perfecto. Una cosa importante es, nosotros solemos armar un grupo de WhatsApp y ahí vamos pasando todo el material, ¿no? Entiendo que ustedes recibieron ya el cronograma con todas las clases día a día, ¿verdad? Sí, el cronograma sí lo recibí. Yo sí, por lo menos. Yo creo que recibí el mail por con eso, el entonces, link de la clase de ahí hoy. en el Perfecto. Ahí en el cronograma tienen todos los detalles de día, hora. No tienen los links porque los links los vamos enviando un rato antes, ¿no? Como para que lo tengan ahí en bandeja y creemos que es más fácil. Perdón, ahí entonces está el mail al que tendrían que enviar la información que sale en el programa, y también, Fernando, recordar que Elisa no está presente, entonces todo lo que puedan lo envíen a curso.fadu.uva@gmail. Gracias, Fer.
No, de nada. ¿Están viendo en pantalla? Espera un segundito porque creí que estábamos... ahora va. No, quería dar el último envioncito. Qué raro. Espera un segundo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, les decía, este último tramo son unos minutos. Por un lado, entender cuando hablamos de modelo de desarrollo urbano en función de estos distintos tipos de ciudades, que según cálculos de ONU Habitat, el desarrollo urbano, o sea, la superficie que ocupa el crecimiento de la ciudad, con respecto a una ciudad existente, es más o menos 3 veces su superficie. Esto suele espantar porque es como que todos los problemas que hoy tenemos en la ciudad existente se van literalmente a multiplicar por 3, ¿no? De acá al 2050. Entonces está, por un lado, hay dos estrategias de control de la expansión frente a este fenómeno de crecimiento urbano. Existen históricamente lo que se llama el cinturón verde o Green Belt, que son anillos verdes para contener la expansión, tipo lo que ha sido en el caso de Buenos Aires, los parques creados, los rellenos sanitarios creados por el SEAMSE. Y por el otro lado existe toda otra escuela que habla de la ciudad compacta y del nuevo urbanismo, que son normas que favorecen la densificación, tipo de Barcelona o tipo los Estados Unidos de América, ¿no? Y después tenemos la promoción de la expansión, donde existe el así llamado desarrollo urbano guiado, o sea, la utilización de infraestructuras que priorizan la densificación de la expansión urbana, o la expansión planificada, prever amplias superficies donde alojar este tercio en la ciudad existente. Entonces, son como 4 estrategias distintas para tratar con el desarrollo urbano. O imponemos un cinturón verde, o imponemos unas reglas que favorezcan la ciudad compacta, o favorecemos que la ciudad crezca, pero a lo largo de las principales vías, o planificamos ir creciendo a lo largo de anillos metropolitanos, ¿no? Anillos en los bordes. Entonces, esta es una foto de un reporte que cuenta lo que son los defensores de los cinturones verdes. Ahí dice Hanoff, que quiere decir tengan las manos fuera del Green Belt, ¿no? Del cinturón verde. Esto en Inglaterra son muy activos y defienden, pero como ven, en general son personas mayores que buscan proteger por medios legales las zonas agrícolas y las zonas, digamos, de parques respecto al crecimiento de la ciudad. El caso de Barcelona también es bien paradigmático, porque Barcelona estableció una serie de cinturones o de anillos de circunvalación con vía férrea y desarrolló nuevos barrios, que es lo que podríamos decir una expansión planificada. O sea, no permitió que aparezcan barrios en cualquier parte, sino que lo hizo a partir de una estrategia. El caso de Curitiba, en Brasil, igualmente organizó una serie de recorridos con bus y organizó el crecimiento de la ciudad según esos buses, ¿no? Estableciendo una política de vivienda social a lo largo de esas principales arterias, ¿no? Y, por ejemplo, la ciudad de Milagros es muy citada como una ciudad en la cual se estableció una serie de parrillas de vías férreas, de arterias de expansión urbana, con la intención clara de lograr que no haya un nivel de dispersión de baja densidad de la ciudad, sino que al contrario tienda a la densificación. Hay un trabajo que nosotros le damos en la bibliografía que se llama Shlomo Ángel, que habla de cómo han declinado todas las densidades a nivel mundial, ¿no? En todos los continentes, las ciudades, lejos de lo que dice la nueva agenda urbana, al contrario, tienden a expandirse con baja densidad. Estos son los principios del nuevo urbanismo, que es una escuela en los Estados Unidos que plantea el crecimiento de la ciudad a partir de estos 10 principios.
que sea más peatonal, que se conecte, que tengan uso de suelo mixto y diversidad social. Disculpen que no se los explique en detalle, pero un poco la idea es que en la medida que les interese lo busquen ustedes, ¿no? Porque son escuelas que empiezan a hacer proyectos nuevos con estas lógicas, mucha diversidad de uso de suelo, mucho transporte verde, mucha densidad que van incrementando, pero un poco la filosofía de este grupo es que existan corredores de alta densidad, pero que a menos de 1 kilómetro, o sea, de 10 cuadras, se pueda tener contacto con la naturaleza en su forma más pura, ¿no? Hay distintos tipos de intervención, programas de extensión, de rehabilitación, de refuncionalización, etc. Y nosotros citamos como un ejemplo que creemos que congrega, integra muchas de estas cosas, el programa Recup Boca, que fue un programa histórico que planteó la recuperación del barrio de La Boca a partir de un diagnóstico que planteaba la inundación del barrio y problemas de provisión de agua y energía, con una estrategia doble, como le decíamos, una intervención normativa, porque cambió la zonificación de la zona, pero también con una serie de obras que las vamos a ver en detalle, pero que un poco se las planteo, ¿no? Y esto último se lo dejo para que lo exploren ustedes, y sería ese cuadro que yo les mostré, un ejemplo de aplicación del modelo de análisis con la ley 8912 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que está enmarcando un poco el desarrollo de estos 4 subsistemas, y les mencioné ahí desequilibrios puntuales, como el déficit de suelo urbano, de espacios verdes, etc. En cuanto al subsistema natural, las inundaciones. En la provincia de Buenos Aires es un tema muy fuerte. En cuanto al subsistema natural, el social, el déficit de vivienda, infraestructura y equipamiento, la congestión del tránsito, la contaminación de las aguas, las infraestructuras deficiente industrial y el desempleo, y una serie de programas que empiezan a plantear respuestas a ese diagnóstico, ¿no? A este problema de la interjurisdiccionalidad, la relación entre inundación y contaminación. Esto lo pueden ver ustedes después en detalle, pero cómo estos factores van incidiendo el asentamiento industrial, la congestión del tránsito, los asentamientos informales, la contaminación hídrica y la inundación, y las respuestas a partir del plan urbano ambiental, el modelo de sustentabilidad, ACUMAR, todas las obras que tiene ACUMAR, los antecedentes que tienen campo de higienismo, y un análisis de cómo de ese diagnóstico parte la interrelación entre los problemas y oportunidades ambientales, la evolución histórica y la estructura metropolitana, ¿no? Con una mirada de proyección a futuro. Yo paro acá porque siento que ya es como una clase demasiado excesiva. Simplemente lo que quería era presentarles el curso, darles algunos elementos como para que estemos orientados en contenidos y demás y liberarlos, ¿no? No sé si hay preguntas o comentarios a esto que expuse. Yo tengo una consulta, no tanto la exposición, sino de la otra parte. O sea, que la clase que viene entiendo que en la segunda parte vamos a ver lo práctico. En algún lugar está explicitado más o menos como las condiciones que tiene que tener, no sé, esta parte práctica, si es, no sé, el desarrollo de un caso, una serie de casos, la escala, o sea, qué tipo es analítico, es propositivo. Yo para entender un poco el ejercicio. Sí, ustedes ahí en la plataforma van a tener como una guía de trabajo práctico, que tiene un componente que es más analítico. Ustedes van a tener que hacer un diagnóstico, y en el curso van a tener que formular una propuesta. Y un poco el centro del curso está centrado en la propuesta, ¿no? Entonces, más o menos se considera que el diagnóstico debe ser no más del 30%, y el 70% del tiempo debe ser dedicado a la propuesta, con una serie de metodologías que es un poco lo que van a ver el jueves, ¿no? De cómo se desarrolla esa propuesta y cómo se estructura. Ok, perfecto. No sé si hay otros comentarios o preguntas, ¿no?
¿Está todo claro? O demasiado oscuro, no sé. No, está, por lo menos creo que para arrancar está muy, para mí, por lo menos para mí. Para arrancar estamos bien. Igual, insisto, yo en esta es más que nada la clase introductoria, pero en la próxima clase va a entrar un poco más, vamos a ser un poquito más rígidos en los contenidos que les pedimos, un poco la pregunta de Fernando, ¿no? Pero lo que me importa es, lo que les conté hoy más o menos es claro, en cuanto al modelo conceptual, en cuanto a cómo se aplican, las dimensiones. Sí, estuvo muy claro. Sí. Perfecto, entonces, bueno, buenísimo. Entonces yo, si no les parece mal, voy a cortar ahora y los espero entonces el jueves a las 4 de la tarde. Una pregunta nomás. Entiendo, excepto Estefanía que lo mencionó, el resto está cómodo con el horario, ¿verdad? Sí, sí, complicado. A mí se me complica, sí, las 6 de la tarde estoy retirando a mis hijas de la escuela entre las 5 y las 6 de la tarde, pero bueno, hoy pude escuchar, el único problema es que si la práctica empieza a las 6 es más difícil. Lo que pasa es que si ¿ustedes preferirían que lo cambiemos, por ejemplo, a las 2 de la tarde? No. O sea, No, yo particularmente... Yo estoy en la misma situación. No, ya está, o sea, no pasa nada. Me adecuaré, lo único que, o sea, no voy a poder hasta las 6:30, 7, no voy a poder participar de la parte práctica. Eso es lo que quiero aclarar, nada más. No, está bien, eso es entendible. Y es importante aclarar que en todos los casos nosotros tenemos tolerancia, o sea, es un curso virtual, con lo cual se entiende que las personas se conectan de acuerdo a lo que pueden, ¿no? Lo que acá importa es, aún en los casos que ustedes no pudieran estar, saben que, eso también mencionar, que toda la clase es grabada. Y nosotros en algunos casos solemos hacer cuando queremos pasar algún mensaje muy clave, hacemos pequeños videitos de 10 minutos. Esta clase que ustedes vieron, la vamos a poner después, para los que no pudieron participar hoy, en un pequeño video de 10 minutos, 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, nunca van a perder nada. Siempre la idea es que, en el peor de los casos, la van a ver asincrónica, como les contaba en la presentación, ¿no? Perfecto, no, ningún problema entonces. El resto se entendió perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves a las 4. Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias. Hasta el Les jueves. mandamos saludos, ¿eh? Gracias, chao. Hasta el jueves. Chao.